Buenas tardes, os damos la bienvenida y agradecemos vuestra asistencia y colaboración apoyando a estas tres protectoras malagueñas que tanto lo necesitan para seguir con la labor tan maravillosa que realizan. Como ya sabéis, la ponente con la que contamos para esta conferencia es Rebeca Atencia, doctora veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en primarios. Ha sido nombrada una de las 20 mujeres del futuro por la revista Linguist. Desde hace más de una década es la directora del Instituto de Lingüidad de Congo y la directora veterinaria de su centro de rehabilitación de chimpancés en Chimpunga, el más grande de África. Además de la compleja labor de gestionar un inmenso equipo de trabajo para rehabilitar y reintroducir chimpancés, también realiza y colabora en investigaciones científicas que ayudan a conocer mejor a los chimpancés y a avanzar en su protección, así como la realización de un trabajo de y sensibilización de la población local que determinará en gran parte el futuro de estas reservas. En 2016 presentó, junto con un grupo de la Universidad Complutense de Madrid, un estudio sobre el corazón de los chimpancés, que cambió el concepto que se tenía sobre su salud cardíaca. Su contribución ha ayudado a evitar la muerte que se produciría por infartos de estos animales. También demostró que los electrocardiogramas son muy diferentes entre humanos y chimpancés, que no se sabía hasta este estudio. Su uso podrá servir como diagnóstico precoz para evitar la muerte súbita de los primates. Bueno, y ahora os voy a presentar a Rebeca, mi prima, como persona, como la veo yo. Ella es una mujer luchadora, sencilla, humilde, apasionada con todo lo que hace, enamorada del mundo natural y de la vida. En las dificultades, ver retos. En los peligros, aventuras. Si quiere algo, va a por ello sin dilación. Una persona altruista que no dudó un momento cuando le propuse venir a Málaga para dar esta conferencia benéfica e hizo un hueco en su agenda bastante apretada como su poder. Fue una suerte que la doctora Jane Goodall viera desde el minuto 1 su esencia y contara con ella para este gran proyecto. En una ocasión dijo: Rebeca me recordó a mí misma a esa edad. Ella estaba persiguiendo su sueño, no tenía miedo de trabajar duro y podía vivir sin las comodidades básicas de la vida. En la selva, ella se sentía en su hogar completamente. Y ahora, sin más, pasamos a escucharla, que tiene mucho que contarnos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy ya emocionada de lo que ha hecho Julia. Y bueno, voy a empezar con esto, que si no, no voy a... bueno, soy Rebeca Atencia, trabajo aquí en Congo, en Congo, con chimpancés, con lo que trabajo principalmente, pero no trabajo solamente con chimpancés. Me fui a Congo a salvar chimpancés y al final salvo muchas otras especies, incluidas seres humanos dentro de otras especies, porque lo que hago es trabajar por la conservación de los espacios naturales, donde nosotros también formamos parte de ellos. Pero, bueno, estos son dos chimpancés que estaba reproduciéndose hace muchos años esta foto. ¿Y qué hago aquí en Málaga? Pues aquí en Málaga, bueno, ayer estaba en Congo y hoy estoy aquí en Málaga. Lo metí justamente en Google y dijo 60 días y 14 horas, tarde menos, porque ayer estaba allí y ahora estoy aquí. ¿Pero qué hago en Málaga? Pues eso mismo. He venido aquí porque está aquí Julia. Os contaré exactamente por qué he venido, pero he venido aquí gracias a que Julia me ha llamado. Una persona que yo admiro muchísimo, que es muy apasionada con todo lo que hace y con la que he estado muchas veces en mitad de la calle buscando un perro perdido que había que meterlo porque había que salvarlo, que estaba abandonado, haciendo cosas increíbles. Y aquí en Málaga no me tenía que ir a Congo para hacerlo. Pero bueno, esto os lo cuento luego, así tenéis la curiosidad de por qué estoy aquí. Primero os contaré qué hago en Congo. O sea, ¿qué demonios fui yo a hacer ahí a mitad de la selva, a África? ¿Y por qué llevo tantos años? Yo a Congo llegué en el año 2004. O sea, el año que viene a hacer 20 años que llevo trabajando allí en Congo. Y mi idea al principio fue ir por un año. Lo que pasa es que África cautiva. Y para saber por qué hago allí en Congo hay que ir un poquito más marcha atrás, ¿no? Hay que saber por qué me fui para allí. Y todo empezó hace muchos años cuando era pequeña. Y empecé a soñar con ir a África, a salvar animales. Estaba todo el día subida a los árboles, con mis hermanos, somos muchos hermanos, siempre rodeados de animales y siempre alguien que te transmite
ese amor por la naturaleza, ese amor por estar con animales, por la naturaleza, son tus padres. Y son tus padres que te animan un poco, venga, pues no tengas miedo de este perro, no tengas miedo de este caballo, venga, vamos al campo, vamos a ver los caballos salvajes. Y poquito a poco fue creciendo en mí ese amor por la naturaleza. Y cuando llegó el momento, decidí estudiar veterinaria, estudié veterinaria, me especialicé en animales salvajes aquí, estuve trabajando en zoos, en safaris en España, y llegó la oportunidad de ir a África en busca de mi sueño. Yo quería reproducir animales, y los animales salvajes que más me atraían eran los chimpancés. En esa época, el único sitio en el mundo entero que se hacía reproducción de chimpancés en medio natural era en Congo. Así que no me lo pensé dos veces. Estaba trabajando, pedí vacaciones y me fui al Congo a ver lo que pasaba. Y caí en un proyecto muy bonito que se llama Help Congo, en el que llevaban más de 15 años introduciendo chimpancés. Entonces, como ya tenía experiencia con animales salvajes, como veterinaria, me ofrecieron trabajar allí durante un año. Fue una decisión bastante dura, ¿no? Al principio, porque era pensar un año entero aislada en mitad de la selva sin ver a nadie, pero bueno, era mi sueño. Entonces dije, sin pensarlo, claro que sí, tengo que avisar en mi trabajo, pero me vengo aquí por un año y a ver lo que pasa. Y ahí me lancé a la aventura de irme a esta selva donde estaban los chimpancés. Si veis, tienen collares, son collares de radioseguimiento, porque se les reproduce y luego se les hace seguimiento hasta que se adaptan al medio natural. Este es Coutu, esa es Choupette con su hija y estaban pues atravesando un río. Entonces empecé a trabajar ahí y yo iba como veterinaria, como jefa del equipo de reproducción. Y no hablaba francés. Me compré antes de ir para allí, me compré un libro de francés que ponía aprender francés en 15 días. Y yo en plan, leer un día, otro día, otro día. Y llegaba el día 14 y yo, pero ¿cómo voy a aprender mañana francés? Esto es imposible. Y nada, terminé de leer el libro y llegué allí y me decían bonjour, eso lo sé. Y luego me seguían hablando y yo no me enteraba de nada. Yo, bueno, pero aquí hay que comunicarse porque entramos en la selva. Lo primero que aprendí en la selva fue cuando te decían, atención, elefante. Y todo el mundo se ponía a correr. Eso, así que cuidado y no un elefante. Bueno, la cosa es que poco a poco terminas aprendiendo porque o aprendes o te vas. O sea, no. Y no solamente eso de aprender a comunicarte con la gente, vivíamos en unas casas muy pequeñitas y entonces era un equipo de trabajadores locales donde por las mañanas yo me tenía que levantar, era muy gracioso porque te levantabas siempre a las 5 menos 10 y a todo el mundo le decías que era a las 5. Todo el mundo decíamos a las 5 nos levantamos, pero era a las 5 menos 10 porque teníamos todos los relojes con 10 minutos atrasados para llegar a tiempo. Porque luego, como cogías datos en la selva, tenían que estar a las 5 en punto de la mañana, entonces tenían que estar... Y todos nos levantábamos de noche ahí a oscuras con candiles de petróleo. Preparábamos las cosas, los chicos iban a la selva con una mochila, con una radio y una antena. Entonces salían y buscaban al chimpancé que tenían que seguir y lo seguían de nido a nido. Eso quiere decir que tú sigues al chimpancé desde que se levanta, sale del nido y lo ibas siguiendo y cogían datos de comportamiento hasta que se acuesta. Entonces, como son muchas horas, lo hacían 2 personas siempre. Y yo me tenía que ocupar de que eso pasase, de que se siguiese de nido a nido y que lo cogiesen los datos correctos. Por ejemplo, los datos de la fruta que comían los chimpancés. Entonces, aprendí un montón de cosas. Aprendí de botánica, aprendí del comportamiento del chimpancé. Y no solamente eso, aprendí de qué hacer cuando te encuentras un elefante en la selva. Qué hacer con los mandriles. ¿Qué haces si te encuentras un gorila? Todas esas cosas las aprendí ahí mismo. A ver, me gustaría saber si aquí alguien sabe qué hay que hacer si te encuentras un elefante de frente. En la selva, no un elefante que estás en un coche, tal y lo ves. ¿Alguien de aquí sabe qué habría que hacer? A ver, ¿tú qué harías? ¿Subirte a un árbol? Bueno, esa podría ser una opción. Lo que pasa es que los árboles son gigantescos. Y yo había pensado que alguna vez me pasó eso, que estábamos ahí todos juntos. Bueno, yo con un montón de chimpancés. Estaba yo cogiendo datos y de repente uno dice, como elefante, avisa a todos y todo el mundo se sube a los árboles, pero todo el mundo pues son chimpancés. Y yo, ¿cómo me voy a subir al árbol? Y intentando, ¡no, que viene el elefante! Y al final tuve que buscar otra estrategia. Lo que te dicen es que tienes que, primero, escucharlo antes de que él te escuche. Entonces, si lo escuchas, vas con la brújula, pues lo esquivas y ya está, sigues andando. Pero si te sigue y te empieza, a veces, pero muchas veces si te dice con las orejas, así que te avisa que tienes que alejarte, te alejas poco a poco. Hay elefantes de todo tipo, unos que te tienen miedo, otros que se te persiguen, pero si te persigue y va por ti
y empieza a varitar así. ¡Uh! Tienes que escaparte haciendo zig-zag. O sea, zig-zag en la selva, pues no sé. Pero al final lo consigues. Y los mandriles, ¿qué haríais si vienen mandriles? Porque yo me encontré una vez con un grupo de 300 mandriles. ¿Alguien sabe? ¿Tú qué harías, Julia, si te viene un grupo de mandriles? 300 mandriles, ¿te largas? No mirarlo, primero no mirarlo. Yo no sabía qué hacer. Yo, bueno, no sé, hay un montón de mandriles aquí, pues fue muy curioso porque me quedé petrificada. Y vinieron todos los mandriles y eran como ovejas. Iban todos detrás de uno que iba delante y iban uno detrás. Y hicieron como un círculo alrededor de mí. Y yo, vale, vale. Por otro lado, ¡pa, pa! Y todos gritaban cuando pasaban a mi lado, iban corriendo, me miraban y me decían, yo no quiero hacer ningún ruido, a ver si me voy a asustar. Pero te quedas así y no pasa nada. Con los gorilas te pasan andando por la selva tranquilamente y son como ogros. Te pegan sustos, de repente hacen... Eso es seguro que los ogros de verdad eran gorilas, sí. Bueno, pues entonces, con esto lo que quiero intentar es meteros un poco en el mundo de la selva, ¿no? Que al final aprendes a moverte en la selva y te... Mira, ahí me estaba persiguiendo un elefante. Pero no nos cogió, ¿eh? De hecho, se quedó ahí y rompió ese árbol. Ese árbol ya no existe, se quedó ahí todo. Y claro, entonces hay muchas aventuras que pasas, aprendes pues muchas cosas, también aprendes otras cosas, que es enfrentarte a enfermedades. La primera vez que me cogí la malaria, me dio un miedo, y además me hicieron una foto. De hecho, me tuvieron que llevar al hospital, a la ciudad, me tuvieron que evacuar. Y fue una cosa que yo, es que me muero, tal. Y cuando llegué allí, y todavía, es que iba por el capítulo número 13 del libro de francés, y no sabía hablar francés. Y yo, o sea, estoy con fiebre, me estoy muriendo, y a ver, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le explico al médico cómo me encuentro? Y llegué allí, y yo toda fatal, yo que me estoy muriendo, y de repente me siento, soy un médico así, todo con bata blanca, tal vez, se me queda mirando, y ve mi pasaporte, y dice, hombre, pero hablas español. Y yo, sí, con acento cubano. Y yo, estuve en Cuba, súper majo. Y yo, mira, ya con esa voz, ya esa forma de hablar, ya me he curado, tal. Y me dice, hombre, la próxima vez que tengas síntomas de malaria, te tomas el tratamiento y ya está. ¿Para qué esperas tanto? Tienes que tomártelo. Y así le hizo caso y ya después nunca volví a estar tan mal. Bueno, esto era el día a día y en la selva. Este es uno, el bungalow de atrás es el del fondo, es en el que vivía yo. Eran bungalows muy básicos, de madera, pero estaban genial. Estaban muy bien hechos y no te entraba lluvia ni nada. Lo que pasa es que no tenías agua corriente. El mío, además, cuando me lo iban a dar, me dijeron que era el mejor porque tenía ducha. Detrás y digo, bueno, a ver qué me encuentro, qué guay. Y lo único que tenía siempre que tener cuidado con las llaves, tenía 3 cerrojos. Uno arriba, otro medio y otro abajo, y 3 llaves. Y tenías que cerrar siempre las 3 llaves porque si no, y esconder la llave, porque si te la encontraba un chimpancé, entraba dentro y se te robaba todas las cosas. Aquí está Emilico robando, es que Emily era una experta. Encontraba siempre donde escondía las llaves y yo al final las escondía en los calcetines. Ponía calcetines a secar y ponía una llave en cada calcetín. Entonces era más difícil. Y nada, bueno, la ducha de mi bungalow estaba muy bien, era un cubo, no había ni agua ni nada. Lo único que luego me di cuenta que era lo malo de tener la ducha ahí. Había puesto ahí la ducha porque estaba al lado del río, pero por las noches venían los elefantes a bañarse al río. ¿Y dónde se secaba? En mi bungalow. Entonces era por las noches que veía como que todo el bungalow se movía y daba un clic, así que era los colmillos. Yo, no, otro elefante, tal. Bueno, al principio me daba un poco de miedo, pero luego ya, incluso alguna noche salía así con la antorcha. ¡Ah, te he pillado! Pero como estaba en el bungalow... Bueno, y también vives cosas muy fuertes. Esto es, por ejemplo, ataque entre 2 chimpancés. Cuando ya llevas mucho tiempo allí te piensas que eres Superman o algo así. Entonces se ponían a pelearse entre ellos y yo me metí en medio a defenderlos. No sé, yo ahora lo veo y digo, ¿pero qué cosas hago? Y luego hay veces que los chimpancés son territoriales y cuando un grupo de chimpancés entra en el grupo de otros, o cuando una hembra entra en un grupo de otros, si tiene un bebé pasa algo horroroso y es que matan al bebé y lo destrozan. Y yo viví eso, viví como el bebé de Lee lo estuvimos siguiendo durante varios meses y lo mataron, los chimpancés salvajes. Es una cosa horrorosa, ¿no? Pero al final es la vida, ¿no? Y lo que tienes que hacer es realmente ayudar a ese chimpancé para que la próxima vez lo haga mejor y esconda a su bebé y que no le descubran, ¿no? Entonces son cosas
muy duras que se viven, pero que poquito a poco te vas acostumbrando y vas dándote cuenta qué es lo que le falta a los chimpancés que estás rehabilitando, ¿no? Para que se adapten más al medio ambiente. Este era el bungalow. Y bueno, pues eso, se hacía seguimiento, ellos van andando y los cuidadores van siguiéndolos y pasas todo el día en la selva. Y pasas todo el día en la selva y con ellos. Hay algunos que hacen un clic contigo, ¿no? Y que de repente son como tus mejores amigos. Y luego yo, por ejemplo, con uno de ellos, con Derek, cuando yo me iba a la selva a ver si todos los trabajadores estaban llevando de un punto para otro, a ver si todos trabajaban bien, que estaban cogiendo los datos, tal, Derek se venía conmigo. Íbamos todos juntos, entonces llegaba yo con Derek, que es un chimpancé. Entonces era como muy curioso, ¿no? Y es muy importante aprender a aprender a ser uno más, ¿no? En ese momento, porque estábamos tan integrados en el grupo, por lo menos yo, que si no te dejas llevar un poco por la situación, pues es peligroso, porque te pueden llegar a atacar, ¿no? O incluso si no entiendes el idioma que hablan ellos, no te avisan cuando hay un peligro. Y de hecho los chimpancés, cuando los acabas de reintroducir, tienen mucho miedo, tienen miedo igual que nosotros. Entonces, los primeros que están en la selva, esos te van a enseñar a ti. Pero los que salen nuevos, a esos les tienes que enseñar tú. Entonces, claro, hay que tener cuidado en qué momento les enseñas. Hay que enseñarles pronto, no cuando tienes ya el peligro de delante, porque un problema muy grande es eso de que aquí estábamos viendo un elefante. No es exactamente este, pero era otro elefante. Y claro, si alguien tiene miedo, ¿qué hace? Por ejemplo, si estás así, de repente ves un elefante y tienes a alguien detrás que tiene miedo, ¿qué va a hacer? Se te agarra. Se te agarra. Y depende de dónde se te agarre, está bien o no. Si se te agarran las piernas, pues malo. O si se te sube encima y se te agarra el cuello, también malo. Entonces, esta postura no está mal, porque por lo menos las dos podíamos movernos en caso de peligro. Pero es muy curioso, ¿no? Porque los chimpancés son muy grandes, es de mi tamaño casi, bueno, un poco menos. Pero que tienen miedo, claro que sí, como tendríamos cualquiera de nosotros si nos metemos ahí en mitad de la selva. Entonces pasas muchos momentos de nervios, de miedo, pero también pasan muchos momentos de aburrimiento. Y hay muchos, el aburrimiento que están todos los chimpancés ahí dormidos porque no tienen nada que hacer. Claro, están comiendo, terminan de comer, y dormir, muchas horas durmiendo, así pasando el día, y de repente una serpiente, y de repente entonces es como todo el tiempo muy tranquilo y mucho miedo. Es como unos miedos ancestrales que están en el día a día de tu vida. Y curiosamente, cuando yo estaba inmersa en este mundo, que he intentado meteros a todos vosotros, ¿no? Donde lo que amas es estar allí, amas ese miedo, ¿no? Ancestral, la naturaleza. Yo llegué allí y no sabía nada de botánica y de repente empecé a conocer todos los árboles. Y es increíble porque yo iba andando y yo miraba al suelo y veía hojas que ya conocía, sabía el nombre de todas las hojas, sabía cuándo iban a fructificar, era increíble. Y los pájaros, empecé a reconocerlos. Sabía que estaba el agua cerca porque había un ave que cantaba cerca del agua. Era una cosa que me sentía realmente como si toda mi vida hubiese estado allí. Y lo que yo no me esperé, que alguien vino a visitarnos. Exactamente Jane Goodall vino a visitarnos a mitad de la selva. Yo estaba allí tan tranquila y de repente nos dicen que Jane Goodall va a venir porque quiere ver cómo trabajamos. Y vino Jane y yo le hice una presentación. Bueno, una presentación de esa forma, porque no sé de dónde saqué ese ordenador, realmente, no sé, no hablaba, chapurreaba el inglés y el francés, pero me escuchó y me observaba mucho Jane, se quedaba así mirando. Y estábamos en la... Claro, se tuvo que meter en una cabaña, y todos en la cabaña, todos encerrados, pero en esta cabaña había ventanas así grandes, y de repente estábamos con las ventanas, dentro de la cabaña, y venía con un equipo de gente. Y uno de sus equipos, un señor que se llamaba George, me dijo, quiero fumar un cigarro, ¿puedo fumar? Y yo, bueno, aquí en el bungalow no, si quieres fumar, pero sal fuera, porque si no aquí estamos. Entonces de repente salió fuera y de repente empieza George a llamar a la puerta, tac, 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 tac. Y dicen, ¿qué pasa, George? Y dice, es que hay unos chimpancés que están viniendo. Se estaban acercando Lusolo, Chinoa y Cutú al campamento, todos erizados así. Y yo, en plan, por la puerta, y claro, todo el mundo tendía a abrir la puerta. Y yo, ¡no abrir la puerta! ¡Dejadle morir! Pero, ¿qué va a pasar? No se puede abrir la puerta. ¡George, vete a la playa! A la playa nos referíamos al lado del río. Y dice, pero si viene un montón de chimpancés a abrirme. No te podemos abrir.
porque si abrías la puerta en ese momento se iban a meter todos y iban a empezar a hacer displays y bueno, ahí romperían todo. Entonces se fueron los chicos estos a la playa a esperar que los chimpancés vinieron, estuvieron vigilando, así miraron por la ventana y luego se fueron otra vez a la selva. Y Jane los miraba así por la ventana y me decía, ¿y qué pasa? ¿Ya se quedan aquí todo el día? Y yo, no, ellos van a mirar lo que hay y se vuelven a la selva, si ellos viven en la selva. ¿Y qué les dais de comer? Nada, viven de la fruta de la selva y están así de gordos. Y digo, por aquí están erizados, pero están muy bien, vamos. Y se me quedaba así mirando Jane diciendo, bueno, esto a lo mejor. Y luego me contaron más, y resulta que en el mismo Congo tenían un centro de rescate de chimpancés que se llamaba Chimpunga. Y tenían muchísimos chimpancés, muchísimos. Entonces veían que se iban acumulando más y más chimpancés. Y todo empezó una vez que Jane fue al Congo y pasó, en el 92, pasó por delante de un mercado como este, un mercado típico de Congo, y vio un chimpancé atado a una cadena encima de una jaulita. Y se acercó y le hizo una vocalización de chimpancé y le hizo el chimpancé parecía que estaba muerto ahí, tumbado. Y en el momento que hizo el chimpancé abrió los ojos y le respondió así Jane se quedó impactada y no se lo podía creer. Entonces movilizó todo lo que pudo movilizar para que consiguiesen confiscar ese chimpancé. ¿Pero a dónde lo llevaron? A un zoo. Y claro, de una cosa lo intenta salvar, pero está en un zoo. Entonces estuvieron luchando mucho para conseguir un terreno para llevar a los chimpancés y crearon el santuario de Chimpunga. Pero claro, el santuario de Chimpunga, esos bebés se hacen grandes y van creciendo y estaban buscando, digamos que soluciones, estaban mirando qué hacer, ¿no?, en el futuro. Porque hasta ese momento solamente acumulaban chimpancés y no tenían realmente instalaciones tan formidables para chimpancés adultos, eran para chimpancés pequeños. Entonces vinieron, entre otros sitios, vinieron a ver el Congo y ahí estaba yo. Entonces me ofrecieron ir a trabajar allí con ellos. Y claro, yo había ido a África por un año, pero es que si Jane Goodall te está ofreciendo trabajar con ella, yo, bueno, pues no sé. A ver, yo, bueno, solamente podría ir a trabajar allí con una Chimpunga, pero si vamos a reproducir los chimpancés. Sí, tal, los vamos a reproducir. Entonces dije, bueno, pues no voy a Chimpunga porque sé dónde quiero llegar, porque he visto lo que es la libertad. Entonces era una cosa que me atraía, ¿no? Es como un reto. Entonces dije, vale, pues sí que voy a Chimpunga. Antes de irme, me despedí de mis amigos que tenía en la selva, entonces me cuto. Algunos estaban muy contentos de que me fuese, pero bueno, la vida es así. Y llegué al santuario de Chimpunga, donde tenía una selva muy grande, de 30 hectáreas, con un vallado. Esto es un vallado eléctrico, que es porque los chimpancés adultos son peligrosos. Aunque hayáis visto un montón de fotos de mí con chimpancés adultos, no suelen ser así. Ellos estaban calmados conmigo en la selva porque estamos en su medio natural y porque ellos son libres. Yo no interactúo con ellos, yo no les estoy cogiendo ni llevando a ningún sitio, ellos hacen lo que quieren. Yo simplemente soy un mero observador y en ese caso me habían aceptado a su grupo. Pero normalmente los chimpancés son muy peligrosos. Por eso un chimpancé adulto tiene que poner un vallado alrededor de donde estén porque puede atacar a la gente. Y entonces en Chimpunga lo que se hace desde pequeños, se llevan los bebés a la selva abierta, aprenden el comportamiento normal de un chimpancé y luego se ponían en vallados así. ¿Qué pasa? Que todo parece muy idílico, recuperación, rehabilitación y luego a una selva grande, pero no es idílico cuando no dejan de llegar bebés. Y era una locura. Un bebé, otro bebé, todos los meses llegaban bebés huérfanos. Cada bebé huérfano que llega significa un mínimo de unos 10 chimpancés que han matado en la selva. Y era una cosa que no paraban de llegar. Entonces estás a la acción todo el tiempo, no te da tiempo ni pensar en el futuro porque tienes que estar rescatando a los que acaban de llegar. Llegan en unas condiciones horrorosas, con un trauma, porque imaginaros, es un bebé, es como un bebé humano al final. Un bebé humano que ha visto que han matado a su madre a machetazos delante de él, le han pegado un tiro y luego machetazos. Y no es solamente eso, sino que tienen que transportar a la madre hasta la ciudad. Entonces la human delante de él. Es un trauma y claro, llegaban así, agarrados a ellos mismos, con esta cara así de miedo, ¿no? Y que les toca así con tensión en el brazo, en los brazos o en las piernas, y que muchos de ellos atacaban, ¿no?, a la defensiva porque no sabían, y con la mirada perdida. Signos muy exagerados de trauma, ¿no?, de un trauma infantil. Y claro, nosotros lo recuperamos y lo que hay que hacer es darle,
tratamiento médico y amor. Y es lo que hay que hacer. Son primates como nosotros y lo que necesitan es un abrazo y darles cariño. Porque es lo que, una cosa que para mí me chocó mucho es como, yo he tenido muchos bebés chimpancés muy enfermos que llegaban muy mal y yo me los tenía que quedar por la noche porque si no, no pasaban. Y por las noches tienen pesadillas. Se levantan y empiezan a gritar. Y es una cosa, y claro, tiendes a acogerlos, ¿no? y a acariciarles y a decirles, ¿qué pasa? En el idioma que sea, venga, ¿qué pasa? Y se empiezan a relajar, a respirar más tranquilamente y se quedan siempre agarrados a ti, ¿no? Y están así, mucha tensión. Y poco a poco les acaricias, les hablas con cariño, que es el tono de voz, ¿no? Que utilices, poquito a poco. Y cada vez se levantan menos y empiezan a levantarse menos con pesadillas. Y luego, después de un tiempo, ya ni se levantan por la noche y se quedan siempre con algo de contacto, ¿no? O sea, a lo mejor se quedan agarrándote con un dedo, pero ese dedo tiene que estar. Pero es muy curioso, ¿no? Porque ellos necesitan ese contacto físico con ese ser que han perdido, que es su madre, que es su espacio de confort, ¿no? Entonces tienes que darles una figura de confort. Por eso los cuidadores, cuando los rescatamos, se quedan con ellos al principio día y noche, cuando están solos en la cuarentena. ¿Qué pasa? Que, bueno, se han mezclado un poco las diapositivas aquí, no sé qué ha pasado, pero que aquí la cosa que se ha mezclado es, aquí hay una foto solamente de un montón de chimpancés y yo debajo rescatando dos como otra vez. Y es que, claro, llegó un momento que yo ya estaba desesperada y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, es coger más y más y más y más y sigue la cosa igual, no para, es que nunca va a terminar. ¿Y qué hago? No puedo. Y Jane en esa época venía todos los años a Congo y se quedaba una semana solamente. Pero es una mujer muy sabia. Si hay gente sabia en este planeta, Jane es uno. Y es una persona que te da unos consejos muy buenos. Y cuando me vio con esa desesperación, que dices, yo no sé si debo seguir aquí, me dice, Rebeca, mira, yo solamente te doy un consejo, que cuando tienes un problema muy grande, no intentes buscar una solución muy grande contra ese problema muy grande, porque te vas a encontrar contra un muro y te vas a desesperar y frustrar y dejarlo. Intenta separarlo en trozos pequeños y busca soluciones pequeñas para un problema grande. Y así, como tienes soluciones pequeñas, vas a empezar a tener éxitos pequeños y te van a animar para dar el siguiente paso y el siguiente paso. Y sobre todo, nunca pares, sigue en esa dirección, ¿no? Con varias ideas, pero con la misma dirección. Y fue entonces cuando empezamos con una estrategia en la que llamamos el Triangle Approach, que es como la estrategia del triángulo, ¿no? En la que empezamos a decir, a ver, aquí están llegando un trozo de chimpancés, ¿pero por qué llegan? Porque la gente no sabe que es ilegal tenerlos en sus casas. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? Aunque supiesen que es ilegal, que no se aplica la ley, porque no pueden aplicarla porque la gente no sabe que es ilegal. ¿Y por qué no aplican la ley? Porque llega el policía, ve un chimpancé, confisca el chimpancé y ¿qué hace con él? Tiene que llevarlo a un sitio, tiene que haber un sistema que se recoja ese animal y se recupere y esté en buena salud. Entonces tiene que ser bienestar de los animales, tienes que conseguirlo de alto estándar, aplicación de la ley y educación. Y empezamos a hacer eso. Primero, mejorar el bienestar. En el mismo centro donde estábamos, yo soy veterinaria, pero yo no puedo estar en todas partes. Entonces lo que había que hacer es formar un equipo local. Y entonces, venga, entrevistas, vamos a formar. No había veterinarios, entonces he formado enfermeros de humana, que son buenísimos con chimpancés. Formé un equipo muy bueno, un equipo veterinario muy bueno, y hacemos de todo, ¿no? Podemos hacer el diagnóstico on-site, no tenemos que irnos a un laboratorio, hacemos muchos diagnósticos sobre el terreno y podemos tratarlos y salvarlos, ¿no? Hemos hecho transfusiones de sangre, pero varias, no es una cosa, y que es una cosa que no se hace normalmente entre chimpancés. Entonces lo primero es la parte sanitaria, llevarla a altos estándares, y luego la parte la parte psicológica. El cariño, es lo que estaba diciendo antes. Aunque le des todos los medicamentos que quieres a un chimpancé o a cualquier animal, ¿no? Y lo dejas en una habitación solo, sin cariño, es que por lo menos los chimpancés se mueren. No hay otra, porque pierden las ganas de vivir. Pero si tienes dos chimpancés y dos con una enfermedad, a uno le das un medicamento, a uno le das cariño y a otro no, el que tiene cariño sobrevive y de hecho se vuelve el dominante. Es una cosa, por eso damos muchísima importancia al apoyo emocional que le dan los cuidadores, desde pequeñitos. Y es como los humanos, no es que tú humanices al chimpancé, sino que tú creas el comportamiento del chimpancé en el humano. El humano tiene que aprender cómo se comporta el chimpancé
para enseñárselo al chimpancé y luego dejarle que evolucione poco a poco, porque al principio van a estar muy pegados a él como un niño, pues un niño está pegado a su madre unos años y luego cuando llega la adolescencia, bueno, empieza a ser un poco más independiente y no quiere que le vean sus amigos como la madre le da un beso y cosas así, pues los chimpancés son iguales. Llega la adolescencia y ya son unos chulitos, ya empiezan a que, vale, tú eras mi madre, pero yo rompo esto, ¿eh? ¿Y qué pasa? Empiezan así. Y dices, ¿y esto? Pero es que están marcando su territorio. Y poquito a poco van a marcar más su territorio y se vuelven adultos. Y cuando son adultos, ya está, ya son adultos. Y ya buscan estar con otros chimpancés y poquito a poco se van independizando. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que, si veis fotos a lo mejor de chimpancés adultos que están cercanos a mí, es porque si un chimpancé te ha visto desde pequeñito, ha crecido y luego ya es adulto, pasa de ti, pero lo metes en la selva, les entra miedo. Y entonces cuando estén en la selva, el primer día, solamente el primer día, incluso las primeras horas, les da miedo y se pueden agarrar a ti porque tienen miedo y te conocen a ti. Pero no a cualquier humano, solamente a esos con los que tienen confianza. Por eso se abrazan, pero es porque eso lo haría un humano también. Te da miedo, está tu madre y te agarras a tu madre. Por favor, sálvame de esto. Entonces, lo que hemos hecho siempre es educar muy bien a los trabajadores para que entiendan todo este concepto y buscar islas. Encontramos unas islas de selva enormes, por lo que ya podíamos tener los chimpancés en mejores condiciones. Son selvas donde están todo el día y claro, están en grupos muy grandes y desarrollan un comportamiento natural, como si estuviesen en libertad. Entonces, los 3 puntos eran educación, bienestar animal y aplicación de la ley. El segundo era educación. Pues educación. En la educación está el futuro. Entonces, en los niños, en las nuevas generaciones está el futuro. Pues hay que sensibilizar. Hay que sensibilizar e intentar crear esa empatía por otros seres vivos y por los chimpancés. Hemos puesto carteles por todo el Congo. No lo hemos hecho solo, con los niños, con los padres, con los profes, con todo el mundo. Este cartel de aquí está en el mercado de caza, de carne de caza, y pusimos el cartel de los chimpancés. Entonces, o sea, son cosas como muy importantes, ¿no? Porque en estos países, en el mercado de caza, te encuentras cualquier cosa, pero aquí no te encuentras chimpancés, por lo menos, porque ya está el cartel de que está prohibido. Hemos puesto carteles por todo, esto es Congo, y esta línea que veis por aquí, que se ve un poco mal, es el tren. En todas las paradas del tren pusimos carteles como estos. Los carteles tienen 2 mensajes, uno positivo y otro de la aplicación de la ley, ¿no? Es un mensaje súper sencillo. Un chimpancé y gorila más dinero igual a prisión. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe leer, pero esto lo entienden. Entonces hay que poner un mensaje fácil. Y luego el de abajo es algo de decir, mira qué guay lo que tienen chimpancés y gorilas, protégelos. Es un mensaje positivo. Están las 2 caras, ¿no? Entonces esto lo pusimos en todo el país. ¿Y qué hicimos? Porque muchas veces los programas educativos te dicen, sí, pero es que eso no funciona. Entonces, claro, para que no nos digan después que no funciona, hicimos test. Antes de poner el cartel y 6 meses después y 1 año después. Entonces, con preguntas, ¿sabes? Sobre qué pasa con los chimpancés, tal. Y nos salía en los test que veíamos perfectamente cómo que sí, hay gente que no sabía ni que estaban protegidos y luego lo sabían y cómo cambiaban. Hay 3 aspectos que se van cambiando. Primero, el conocimiento de que es cierto. Luego, la actitud, que es cuando te dicen, oye, ¿sabes que el vecino tiene un chimpancé? ¡Ah, qué mal! Esa es un poco la actitud, ¿no?, que tienes de que tú ya piensas de que eso no está bien. Y luego la acción, cuando ya no es que solamente pienses, si el vecino tiene un chimpancé, pues hay que hacer algo, venga, vamos a intentar llamar a la policía. Entonces llegábamos incluso a los 3 niveles, no solamente conocimiento, sino que la gente se volvía como activista, ¿no?, de esto. Y aplicación de la ley. Como no queríamos hacerlo nosotros directamente para no tener repercusiones en el centro, que es una cosa que te puede pasar, si estás muy abierto con eso, lo hacemos siempre a través de otras organizaciones y el ministerio. Y el hecho de aplicar la ley tiene un impacto tan grande porque es, claro, es ilegal traficar con chimpancés. Pues está la pena de prisión o de pagar una multa muy grande, pero es prisión al final. El hecho de cumplir la ley y de que luego se sacaron a la televisión es una cosa que, bueno, es un cambio radical. Y en el 2012 hubo un rescate de Motambo, que eso ya fue lo más impactante, ¿no?, que este rescate, porque Motambo se rescató en el río Congo, en un barco muy grande. Abajo, en las bodegas, estaba Motambo. Además, se llama Motambo, que significa cable. Piège, cable. Los cables estos que ponen para cazar. Bueno, Motambo tenía aquí como una cicatriz
enorme, tenía una cicatriz enorme y con tétanos. O sea, como tampoco estaba con tétanos, o sea, como una enfermedad que es tétanos, y era por el cable en el que se había quedado capturado y se le había, bueno, la mano parecía que le iba a perder. Conseguimos salvarlo, pero lo más impactante de no haberlo salvado solamente, sino lo que pasó con el propietario del barco donde estaba montando, y es que se aplicó la ley sobre él. Claro, es que en Congo está prohibido cazarlos, tenerlos, transportarlos, venderlos, comprarlos. Entonces ya descuadraba. Como el que tenía el barco, también se le aplica la ley sobre él, es que es ilegal. Entonces la gente empezó a ser más consciente y ahí fue el cambio radical. ¿Y qué es lo que pasó? Que si ahora mismo miramos al futuro, ¿no? Y al pasado y al futuro, esto fue el gran cambio. Estas son las llegadas de los chimpancés al centro de rescate. Esta gráfica es la única gráfica en toda África que es así, de centros de rescate, donde de repente hay una caída drástica que es cuando se empieza a hacer la aplicación de la ley. Primero hicimos educación y la policía nos decía, bueno, es que no se puede aplicar la ley hasta que no haya educación. Esperamos un par de años y luego empezamos con la aplicación de la ley y con la educación. Increíble la disminución de los chimpancés que llegaban al centro. Una cosa increíble. Una cosa que siempre se había dicho que era imposible de parar, que era un tráfico que es que ¿cómo lo ibas a parar? Pues sí que funcionó. Yo en estos momentos cuando veo esta gráfica pienso siempre en el momento que llegué y me decían, Rebeca, siga por ello, se para en partes pequeñas, tal, que se puede. Y yo, es que sí, o sea, tienes que estar mucho tiempo, ¿no?, para ver esto, pero sí que pasa. Y al final, con la esperanza y con la lucha día a día, se consiguió no solamente salvar muchos chimpancés de Congo y hacer que esa gráfica baje, sino que ahora vamos a todas partes. Estos son chimpancés en Angola, por ejemplo, esto es hace un par de años. Riquita y Yocana. Riquita y Yocana estuvieron en esa jaula 23 años. Una 23 años y otra 32 años. Una cosa horrorosa. Las tenía un portugués que vivía en Angola, desde hacía, bueno, de generación tras generación de sus padres vivían allí, y fue bastante difícil confiscarlos porque se enfadó un montón. No es lo que iba con la policía, yo, con Messi y Bisi, porque te impone, ¿no? Y claro, yo tengo que estar allí porque yo tengo que, para cogerlas no puedes meterlas en la caja de transporte diciéndoles métete dentro, sino que tienes que anestesiarlos, meterlos en la caja y luego les despiertas, tienes que hacer, y para sacar sangre para ellos también. Entonces yo tenía que estar presente, pero es una cosa que impresiona. Este es Januario, este es otro chimpancé que rescatamos también en Angola. Este chimpancé se pasó más de 20 años en esta jaulita, no tiene ni puerta, le pasaban el agua con botellas por ahí, por esos agujeros, tiene una mano rota y un pie también mal, durante toda su vida. Y estaba ahí, es un sitio donde había muchos camiones y fabricaban, era como una fábrica. Y la gente se reía cuando pasaba por dentro y le tiraba piedras. ¿Pero qué le pasa a la gente? Una cosa. Y claro, tuvimos que ir allí. Y lo que es más duro también, cuando tienes que mover un chimpancé de un país a otro, tú llegas, lo ves y no te lo puedes llevar. Sino que primero tienes que ir a mirar con las autoridades, todo, coger sangre, hacer análisis, tratarlo y luego volver y llevártelo. Entonces, es una sensación, es como me pasó lo mismo en Guinea Ecuatorial. No, Guinea-Bissau, esto es Lili, en Guinea-Bissau, también lo mismo. Aquí hay una jaula en la puerta. Fifi se pasó más de 23 años metida. Y la tuve que anestesiar, o sea, sacar de esa jaula. Para sacarla de ahí tuve que llamar a un soldador y a uno de estos que cortan con la radial. Tuve que empezar a anestesiarla. Empezó a caerse y vino el señor que cortaba con la radial un agujero para poder sacarla. La tuvimos que sacar, le saqué sangre, le saqué muestras y la tuve que meter de vuelta. Para mí fue como una de las experiencias peores de mi vida. Meterla de vuelta en ese agujero, ese sitio tan lleno de basura, fue algo horrible. Y luego hasta después de 8 meses, así no la pudimos llevar. Esta la llevamos a Liberia. Sí, a Liberia. Cuando llegó a Liberia había gente en el aeropuerto esperándoles. Es que llevamos varios, con el nombre de cada uno. Cuando ya llegan, llevaban 1 año y medio esperando que llegasen y estaban ahora en un centro de rescate allí. Cece lo cogimos en Angola y si os fijáis que no se muy bien en la foto. Cece tiene así como una cicatriz en la cara, es un machetazo. Una cosa, es un machetazo porque claro, disparan a la madre, se cae al suelo y le dan un machetazo a la madre y a lo mejor el bebé está ahí, es algo horroroso. Pero Cece ahora está genial. Lo tuvimos que llevar en secreto, en un coche, porque no podíamos pasar la frontera. Bueno, en secreto, pero íbamos con la policía.
Todas estas historias son historias de esperanza, ¿no? De que tenemos esperanza de que vamos a llegar a eso, que vamos a conseguir salvarles, vamos a conseguir liberarles, aunque los veamos en una condición horrible, aunque tardemos años en sacarlos de esa jaula horrorosa, vamos a por ello, lo conseguimos y vamos a darle una segunda oportunidad, una segunda vida. Y es gracias a la esperanza en creer en la gente, ¿no? Porque al final somos nosotros. El ser humano es muy cruel, el ser humano puede destruir mucho, pero el ser humano también puede construir mucho. Y gracias a la esperanza en que podemos cambiar y en los niños, que las nuevas generaciones son el futuro y son los que cambian y crean lo que queremos ver, ¿no? Y que todos estos chimpancés estén en una selva abierta y que no tengan que estar en santuarios. Y el mundo tiene muchos problemas, además de los chimpancés. Y ahora llegamos a Malawi. ¿Qué hago yo aquí? Perdona, antes de eso, quiero que cuentes porque uno de tus hijos se llama Kutu. Ah, vale, que eso no lo he contado. Porque... Bueno, ¿habéis visto a Kutu? Kutu es un chimpancé muy guapo. A ver, os voy a preguntar a ver si alguien sabe quién es Kutu de estos. A ver, ¿dónde está Kutu? Aquí. ¿Quién es Kutu? ¿Quién es el más guapo de los tres? Por favor, que vea lenguas. ¿Nadie sabe quién es Kutu? Gordo, ¿eh? Hombre, pero es el más guapo de los tres. Este de aquí tiene la cara un poco rara, es muy flaco. El de en medio, mira con esas manchas ahí. Pero ¿quién es ahí el de delante? Claro, hombre. Mirad qué manos, qué cuerpo. Es realmente un macho dominante, es un macho muy impresionante. Impresionante en todos los sentidos y muy valiente. Que Kutu siempre ha sido el primero que se va. Había los chimpancés salvajes que venían a su zona, se iba él y tal. Pero ¿qué pasa? Que tenía siempre de amigos cada amigo, como Chinois, el de la izquierda, no, el del medio, que era como su mejor amigo, pero era su mejor amigo, había un peligro tal, Kutu iba, voy yo, tal, yo salvo a todos, Chinois, yo voy contigo. Y de repente llegaba el peligro, Chinois empezaba a hacer así, y se iba en otra dirección, y claro, en una de estas llegaron los salvajes, Kutu pensaba que tenía a Chinois a su lado, Lusolo porque es muy flaco, Lusolo siempre ha estado así de flaco. Entonces Lusolo no tenía nada que hacer, Lusolo se subía a un árbol y se quedaba mirando. Chinois desaparece y se queda Kutu solo y le atacan los salvajes. Le atacaron tanto que le hicieron heridas por todo el cuerpo y luego Kutu iba con heridas andando así, pero aún así se subía a los árboles, seguía marcando su dominancia. Además que Kutu era un chimpancé que era muy listo y siempre nos liaba. O sea, llegaba al campamento y claro, teníamos una contraseña en el campamento, en la cocina, y era que cuando llegaban los cuidadores por la noche con las antenas, tal, estaba todo muy oscuro. Entonces daban 2 golpes así en la puerta. No, 3 golpes, 1, 2, 3. No me acuerdo cuántos golpes, era 1 o 2, no sé. El hecho es que daban 2 golpes y abrías la puerta y cerrabas. 2 golpes, abrías la puerta y cerrabas. Pues había algunos chimpancés que sabían que 2 golpes era que abrías la puerta. De repente, 2 golpes, abrías la puerta y tú, ¡oh! Madre mía. Y venía y robaba el azúcar. Para toda la semana. Es que a nosotros llevaban la comida una vez por semana, el domingo. Y yo tenía que organizarla, porque allí todo el mundo era en plan, allí el fuego, el agua y el azúcar era lo que marcaba el día a día, aunque parezca mentira. La gente llegaba de la selva y teníamos unos centros de agua, y llegaban botellas y vaciaban los filtros. Llegaba el último y no tengo agua, y tenía que esperar 8 horas hasta tener agua, era así todo. Entonces el azúcar yo lo racionaba, porque sabía que si no los trabajadores no desayunaban con azúcar se enfadaban. Pero si venía Kutu y se robaba el azúcar, ya esa semana era un desastre. Que ni miel ni nada, tenía que ser azúcar. Y que hacía Kutu, se llevaba el azúcar y él ni la comía. Se la llevaba, y estaba en un bote blanco, así muy grande. Se la llevaba a la selva y la ponía en mitad, se la llevaba ahí, todo, la ponía en mitad de la selva y venían todos los chimpancés, a mirar lo que era. Y él la cogía, lo abría y la lanzaba por los aires. ¡Mira lo que tengo! Y se ponían los pequeñitos a chupar el azúcar. Era como una para marcar su dominancia, ¿no? Eso lo hacía todo el tiempo. Y también el pan, también robaba el pan cuando lo hacíamos. El pan lo hacíamos en una fogata, hacíamos pan. Y venía a robarlo. Bueno, el hecho es que Kutu estaba con heridas y yo, como veterinaria, tenía que tratarlo porque todavía está en el proceso de reintroducción, ¿no? En la que tienes que darle apoyo. Entonces, claro, tenía que darle un medicamento durante 7 días
Pero él estaba siempre rodeado de chimpancés. ¿Cómo iba yo a dar el medicamento durante 7 días? Entonces tenía que llegar a la selva y apañármelas para que tú sales, pase, le des el medicamento y luego volviese con nosotros. Entonces, el primer día me costó un montón, estuve horas y horas hasta que se dio cuenta. Y ya se dio cuenta, y al día siguiente se dio cuenta que yo venía con algo para él. Entonces, yo le hacía así, le miraba, le movía así un poco la cara, le movía así, y él cogía y me hacía lo mismo, hacía así con las cejas. Y yo, joder, que esto lo he entendido. Bajaba del árbol, se ponía ahí detrás de un árbol, le curaba, le daba la comida, y luego se iba él por ahí y yo por ahí. Ahí como si, ¿sabes? Nadie se entraba. Bueno, estuvimos 7 días y las curas fueron más días. Y él le encantaba que le diese curas, porque yo le hacía las curas con betadine, con cremita, y luego le hacía así, lo que llaman ellos grooming, que es como que haces como que tienen bichos, pero no tienen nada, es simplemente hacer así. Bueno, la cosa es que después de eso se curó y ya Coutu estaba en el grupo y ya como uno más. Pero todo el mundo decía que Coutu a mí me tenía cierta consideración, porque cuando Coutu venía al campamento, todos los cuidadores le tenían un pánico tremendo, porque realmente impone, ¿no? Entonces llegaba, ¡oh! Tiraba botes, tiraba cosas, todo el mundo se alejaba, tal, se iban todos a la playa, yo también me quedaba así, y conmigo pasaba por delante, por detrás, no hacía nada, terminaba de hacer sus displays y se sentaba a mi lado y empezaba. Cuando hacen ese ruido muchas veces para que les hagas el grooming ese, y ponían sus espaldas y se quedaban tranquilos, se ponían así, pero se empiezan a levantar el brazo tal, para que les hagas aquí, tal. Lo hacen mucho entre ellos, entonces yo seguía un poco. La cosa es que siempre estaba así, ¿no? Pasaba eso, que hacía displays a todo el mundo y a mí no me hacía display. Era lo único que tenía, con lo que veíamos que sí, que tenía una relación especial conmigo, y con lo que me hacía, levantaba las cejas y era que dame algo, y le daba siempre algo, si podía, pero no, sí, era necesario. Bueno, el hecho es que pasaron meses y meses, y yo una vez estaba marcando árboles, porque a mí me gusta mucho la botánica, y entonces marcaba los árboles y les ponía el nombre científico para que los cuidadores aprendiesen el nombre y lo escribiesen cuando tomaban notas. Entonces estaba en un bosque de Naucleas dideriche, que es un árbol enorme, que da unas frutas así, muy grandes, redondas, que saben como entre piña y mango, tan riquísimas. Entonces, nada, de repente yo ese bosque enorme y dije, sí, esto hay que marcarlo para que los cuidadores pongan el nombre científico cuando cogen datos. Entonces teníamos una plaquita, poníamos el nombre y con un martillito, con un clavito poníamos un clavito, se lo poníamos en el árbol. Y yo estaba ahí clavando y en el árbol. En este día así clavando en el árbol y yo iba a mi izquierda. Y miro a mi izquierda y veo un chimpancé enorme que ni reconocí. Era feo, desde luego, o sea, como yo, este no es, ¿sabes? Y lo veo así, y mi reacción, en vez de echarme hacia atrás o lo que sea, fue decir, ¿qué pasa? O sea, encima en castellano, digo, ¿qué pasa? Y claro, el otro ve que yo me hincho, ¿no? Todavía más. ¿Qué es lo que hizo? Saltó sobre mí y me mordió en la cabeza. Me pegó un mordisco en la cabeza que yo solamente oí, crack. Vamos. O sea, crack, y empiezo a notar líquido, y me caía por aquí, empiezo a notar por aquí líquido. Y yo pensando, ¿qué es ese líquido? ¿Líquido cefalorraquídeo o qué? Ya está, ya me muero. Me eché hacia atrás y en esto me conocí que era el del medio, era el chinois. Y yo lo veo así y no supe cómo reaccionar, ¿no? Porque pensando, es que, ¿qué hago? En ese momento lo que dicen en las películas, que se te ponen así las piernas a temblar y que no puedes correr, que te quedas en todos los sueños, lo típico de que quieres correr y no puedes correr. Pues me pasó eso, de que yo me quedé paralizada, ¿qué hago? Y pensando, pues, bueno, cuando se me subió encima yo le hice como que así para que se perdiese el equilibrio y se cayese él al lado, pero se levantó otra vez, me miró a los ojos fijamente y empieza a hacer una vocalización que yo ya conocía. Empieza a hacer, imaginaos que yo estoy ahí y yo soy chinois. Empieza a hacer y mira hacia un lado, mira hacia un lado, me miraba directamente a los ojos y miraba hacia un lado y otra vez a mí. Esa es la vocalización de caza. Es de caza, que estaba indicando a alguien que aquí está la presa. Y yo, si está haciendo la localización de caza, miro hacia un lado y veo en un camino una hilera de chimpancés, unos detrás de otros. Además que los chimpancés cuando se hinchan quedan así, me saltan, se van andando y saltando. Y yo veía que venían en mi dirección, unos saltando, y yo, ¿pero cuántos son? ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Y yo, bueno, ¿quién le ha dicho a mí que me venía al hombre? ¿Qué estoy haciendo aquí en mitad de la selva? Aquí
aquí marcando un náuclea. Es que la gente no sabe lo que es un náuclea. O sea, es que y me va a matar, aún encima, o sea, ya, aún encima, lo más ridículo, que vengo a salvar chimpancés y me mata un chimpancé. No uno, sino 50 aquí que me están siguiendo. Yo, ¿qué? O sea, ¿qué hago? O sea, yo pensando en mil cosas, solamente pensaba, qué mala elección he hecho de venirme aquí. Pero en ese momento vienen todos haciendo unos gritos horrorosos, se acercan a mí, pero antes de llegar, el que está delante se pone así y empieza a respirar fuerte así. Y empieza el y empieza a mirar a los de atrás y a mirar hacia Chinoa. Y claro, yo me doy cuenta, este está cambiando la dirección de la caza. ¿Qué está pasando aquí? Está cambiándola hacia mi agresor. Y de repente se pone uno a uno detrás de él a saltar sobre Chinoa y a pegarle, a darle golpes. Y yo pensando, bien, seguir ahí. Estaba ahí, el que me había salvado, estaba así de espaldas, se da la vuelta, me mira y me hace así. Y yo, eres Cthulhu. O sea, estaba tan grande, veía tantos ruidos, tanta gente moviéndose de un lado para otro que yo no había reconocido ni a Cthulhu. Me di cuenta que era Cthulhu y fue como decirme, corre, vete, que si no, ya está, esta es tu última oportunidad. Y así, salí y cuando me encontré con un cuidador por el camino, me vio, tenía toda la cara llena de sangre y me intentó acoger, no nos sigue, tenemos que aguantar para llegar al campamento porque si no, no aguanto, o sea, me muero. Y todo el camino iba pensando, si algún día tengo un hijo, a mi primer hijo le voy a llamar Cthulhu. Y así lo hice. Bueno, y seguimos, ya hemos vuelto nos hemos ido al Congo, hemos vuelto y ahora estamos en Málaga. Aquí estamos. Me he venido a Málaga, ¿por qué? Porque está aquí mis primas, que son unas amantes de los perros, no solamente, son todas. Y claro, Julia me ha enseñado lo que pasa por aquí también. Y en concreto hemos ido juntas pues, a ver galgos de familia y ver la situación, ¿no? Que se ve en muchos galgos que son rescatados en estas condiciones. Es algo súper triste, pero es algo que realmente yo veo con chimpancés y me causa tanta similitud. Es exactamente lo mismo, es otra especie, este sufrimiento que tienen, además que los galgos tienen mucho miedo, como los chimpancés cuando llegan. Que parece que se van a morir mañana, pero es darles una oportunidad de comer, darles una oportunidad de estar con otros como ellos. Tienen un sitio súper bonito para que estén los galgos, ¿no? Para que estén, porque se tienen miedo hasta con otros perros, tienen que sociabilizar entre ellos, sociabilizar con los humanos, porque ya tienen miedo a los humanos. Entonces es muy importante esa labor también que hacen muchos voluntarios de ir allí a acariciarles, simplemente acariciarles, que es darles cariño, como hace con nosotros con los chimpancés, y luego se les busca una familia y al final consiguen tener una segunda oportunidad. Mucha gente que está allí en esta protectora y en otras protectoras que luchan por individuos, porque al final es lo que importa, ¿no? De que cada individuo es importante y hay que darles toda la oportunidad para que vuelvan a ser otra vez ellos, ¿no? Que tengan el comportamiento típico de la especie. Nosotras tuvimos la oportunidad de estar en Galgos en Familia, conocimos a un montón de galgos y es algo increíble, ¿no? Que yo invito realmente a todo el mundo aquí que si no ha tenido la oportunidad de estar en una protectora y simplemente acariciar a los galgos o a otros perros. Es una cosa tan bonita, tan agradecidos. Y además tuvimos la oportunidad de adoptar a Júpiter, que está aquí. Júpiter estaba mordiendo de miedo, ahora ya no tiene miedo, es capaz de venir hasta aquí. Y nos llevamos a Júpiter y Júpiter ahora tiene una familia. Júpiter viene con nosotros a ver cascadas, viene con nosotros al campo a pasear y es un galgo muy feliz, muy feliz. Así que igual que muchas veces buscamos la esperanza para todos estos chimpancés que tengan una segunda oportunidad, aquí estamos buscando la esperanza de que todos estos perros tengan una segunda oportunidad con el apoyo de todos nosotros y que puedan seguir recuperándose este trauma tan grande que han sufrido y llegar a tener una familia, como estos chimpancés que ya tienen una familia. Muchas gracias.